El pintor y su obra. Milagro en la logia. La Virgen del Canciller Rollin, 1435. Jan van Eyck, Brujas, 1376-1441. Museo del Louvre, París. La Virgen del Canciller Rollin, o Madonna de Autun, o Virgen del Donante, es una tabla de pequeño tamaño, 66 por 62 centímetros. Ejecutada a finales de la época gótica, es una de las primeras pinturas al óleo que se conocen. Alrededor de los 4 personajes principales, muestra varios cientos de detalles minúsculos. La Virgen María está sentada en un almohadón azul bordado de oro, colocado sobre un arca de madera tallada. Lleva un manto púrpura ribeteado con letras de oro. Es una mujer muy joven. Tiene la mirada baja. El niño Jesús está sentado en sus rodillas, está desnudo. Su rostro tiene la severidad de un adulto. Con su mano derecha bendice. En su mano izquierda, un globo de cristal rematado con una cruz adornada con piedras preciosas. Un pequeño ángel suspende una corona de oro guarnecida con piedras y perlas sobre la cabeza de María. Lleva un vestido azul y posee un par de alas multicolores. Un hombre está arrodillado en un reclinatorio cubierto con una funda azul verdoso. Junta las manos con un gesto de oración. Lleva un corte de pelo a la moda de principios del siglo XV, con las sienes y el cuello afeitados. Numerosos indicios revelan que se trata de Nicolas Rollin. Nacido y muerto en Autun, Borgoña, Rollin desempeñó un importante papel en la vida política y artística de su tiempo. En segundo plano, los 2 centinelas. Uno se asoma a la almena. El otro, visto de perfil, lleva un gran bastón. Están vestidos a la moda de los años 1430. Una logia de estilo románico se abre al exterior con 3 arcos de medio punto. Los capiteles con motivos recuerdan a los siglos del siglo XII románico. Varios capiteles compuestos muestran escenas del Antiguo Testamento. La arcada está recorrida por un motivo de pámpanos y dragones. A ambos lados hay otros espacios cerrados con vidrieras blancas formadas por cibas redondas. Encima de la logia hay 2 ventanas con vidrieras de colores. El embaldosado tiene motivos de estrellas de 8 puntas, alternativamente negras y blancas. Delante de la galería hay un pequeño jardín suspendido y 6 escalones que llevan a un camino de ronda con almenas. Más abajo se ve un paisaje cortado en 2 por un río que baja de una sierra. Un puente separa la ciudad en 2 partes. A la derecha, una ciudad apiñada, con casas, muchas iglesias y plazas. A la izquierda, un suburbio con una abadía, casas con resaltos o entramados y caminos que llevan al campo. En esta orilla, orientada hacia el sol, hay bosques y laderas cubiertas de viñas. A orillas del río, jardines y praderas. En la otra orilla, hay una planicie cubierta de campos de cultivo y unas aldeas. Una casa se quema. Hay gente en los caminos. En medio del río, una isla con árboles y un castillo. Las murallas están flanqueadas de grandes torres. Hacia el campo, la muralla se ensancha para permitir la expansión de la luz, un rasgo característico del urbanismo de la época. La gente entra en las iglesias, pasa delante de los puestos al pie de la catedral, va a trabajar a los campos.
Las mujeres hablan en el umbral de sus casas. Una muchedumbre atraviesa el puente a pie o a caballo. Van de izquierda a derecha. Otros atraviesan el río en sentido contrario en chalanas. En los muelles se embarcan las mercancías. Amarrados en la corriente, unos molinos cuyas ruedas de paleta recuperan la potencia del río. En este ambiente familiar, los historiadores han creído reconocer la aguja de la Catedral de Utrecht, el puente de los Arcos de Lieja, la Catedral de Santa Gúdula de Bruselas o la Campiña de Borgoña. También han propuesto Brujas, Lyon, Praga o incluso Autun. Pero aunque efectivamente encontremos elementos tomados de la realidad, el paisaje es imaginario. Su cargo de canciller, es decir, de ministro de Hacienda, le permitió a Nicolas Rolin amasar una inmensa fortuna de la que se benefició en parte su ciudad natal, Autun. El centro de Autun es la Catedral de San Lázaro, famosa por su tímpano del juicio final, sus capiteles románicos y su aguja gótica. Muy cerca de la catedral se encuentra la casa particular de Nicolas Rolin, que hoy es un museo. Rolin fue un mecenas que favoreció el trabajo de copistas e iluminadores. Dotó generosamente su parroquia de la Virgen de Châtel, una iglesia situada entre su casa y la catedral. El cuadro estaba destinado a una capilla fundada por los antepasados del canciller. La escena parecía iluminada por la luz del altar, ante el cual se supone que estaba arrodillado Rolin. Fundador de los Hospicios de Bonn, varios años después, Rolin le cargó a Roger van der Weyden el retablo del juicio final. Se hizo retratar en su panel exterior, acompañado de su tercera mujer, Gigonde de Salins. Estos retratos de donantes son el testimonio del acceso al mecenazgo artístico de una burguesía opulenta. Al prodigar los actos piadosos, Rolin también trataba de borrar la mala fama relacionada con su función de canciller. Al final de la época gótica, el Ducado de Borgoña comprendía los Países Bajos, Flandes y Borgoña. Con su hermano Hubert, Jan van Eyck pinta el retablo monumental La Adoración del Cordero Místico en Gante. 20 tablas, cientos de personajes, ángeles, profetas, evangelistas. Adán y Eva se cuentan entre los primeros desnudos de la pintura del norte de Europa. Otras obras, retratos, el cardenal Albergati, Margareta van Eyck, esposa del pintor, un orfebre de brujas y varios temas religiosos, la Virgen de los Cartujos, la Virgen de Lucca y el Tríptico de Dresde. El hombre del turbante podría ser un autorretrato. El pintor también se retrata con la Virgen del canónigo van der Pijl, una pequeña silueta con turbante rojo en los reflejos de la armadura de San Jorge. En El mercader de Arnolfini y su mujer, el pintor muestra su reflejo en el espejo y escribe encima: Jan van Eyck estuvo aquí. A menudo escribe este lema en el marco de sus cuadros: Als ik kan, como yo puedo. Como la mayoría de sus otros cuadros, la Virgen del canciller Rolin debió de tener un marco de madera grabado, fechado y firmado. La iglesia de Nuestra Señora de Châtel fue demolida durante la Revolución. En 1800 el cuadro, que estaba en Autun, fue enviado al Louvre. Un grabador del siglo XVI imagina el taller de los Van Eyck. Alguien trae una tabla de madera. Un ayudante pasa los polvos por el molino, otro los mezcla con aceite de linaza, un tercero coloca las pinturas en la paleta. Unos aprendices dibujan. Uno de los hermanos pinta un tema religioso. El otro ejecuta el retrato de una mujer. La tabla, casi cuadrada, consta de 3 piezas de roble con vetas verticales. Estas piezas se han alabadeado un poco y en algunos sitios se distinguen las junturas. Las tablas se preparaban con procedimientos que aún hoy emplean los guitarreros y los ebanistas. Selección de la madera, sentido del corte, pulido, enclavijado, encolado, todo esto contaba para un buen resultado posterior. La dendrocronología estudia la edad de las maderas comparando sus anillos anuales de crecimiento.
El análisis ha revelado que las tablas 1 y 3 proceden de un mismo árbol, plantado hacia 1215, la tabla 2 de un árbol plantado hacia 1247. Se talaron hacia 1426. Los maderos se secaban en menos de 10 años, de modo que la fecha de fabricación de la tabla se puede situar en torno a 1436. La tabla se recubría de yeso, mezcla de cola animal y yeso fino. Después de las primeras manos, que hinchaban las vetas de la madera, la tabla se volvía a pulir. Luego se aplicaban manos espesas, puliéndolas cada vez hasta obtener una superficie dura y lisa como el marfil. Entonces se hacía un boceto detallado con un pincel fino, como vemos en esta Santa Bárbara de Amberes, cuadro sin terminar en el que los objetos y los personajes están esbozados en grisalla y las sombras preparadas con trazos finos. Los rayos infrarrojos atraviesan los pigmentos y muestran las capas inferiores, que de otro modo resultan invisibles. Al explorar por zonas la superficie del cuadro, se puede descubrir el dibujo original y las modificaciones que hizo el pintor de su proyecto inicial. El detalle oculto más evidente es la bolsa grande al lado derecho del canciller. Era el símbolo de su función y contenía el sello del duque de Borgoña. Quizá el propio Rollin le pidiera al pintor que borrara este objeto, una alusión demasiado clara a su inmensa fortuna. Puede que fuera también el canciller quien le sugiriera al pintor el cambio en la posición de la mano de Jesús para ser bendecido por él. Hasta Van Eyck, las pinturas se preparaban mezclando los pigmentos con clara de huevo. El temple, que ha dado origen a muchas obras maestras, era difícil de trabajar. La leyenda atribuye a Van Eyck la invención de la pintura al óleo. En realidad, parece ser que esta técnica ya se conocía en el siglo XII. El aceite de linaza se seca mal. Van Eyck pudo descubrir que mezclándolo con esencia de trementina, el aceite se secaba antes. Extraído de la resina de algunos pinos, el aguarrás disuelve las sustancias grasas y da fluidez a los pigmentos preparados con aceite. El aceite comunica a los colores una mayor saturación y conserva su brillo. Seca lentamente, lo que permite hacer retoques. Resulta muy eficaz para dar texturas. La fluidez del pigmento también permite introducir detalles minúsculos con pinceles de pocos pelos. Los personajes que cruzan el puente a pie tienen menos de 1 milímetro de altura. En muchos otros cuadros, Van Eyck repitió estos ejercicios de virtuosismo. La superioridad del óleo se pone de manifiesto en la técnica de la veladura, varias capas superpuestas de pintura fluida y transparente. Para un drapeado rojo, el pintor empezaba aplicando en toda la superficie una veladura del color del drapeado. Esta veladura aún dejaba ver el dibujo, pero ya le daba volumen. Luego, para las sombras de la tela y para modelar los pliegues, utilizaba un color rojo más oscuro. Por último, con la ayuda de un rojo más claro, repartía los reflejos y los visos. El manto de la Virgen está cubierto por una red de anchas resquebrajaduras en grietas que destacan aún más en fotografía infrarroja. La capa superior se secó más deprisa que la inferior y por eso se agrietó. Estas resquebrajaduras prematuras fueron reparadas por el propio pintor. Otra clase de resquebrajaduras, las de la edad. El juego de las fibras de la madera ha hecho que se formen grietas en sentido perpendicular a las tensiones. Es la resquebrajadura regular que vemos en el cielo, donde la mano de pintura es más fina. En otras partes, las resquebrajaduras menos regulares se deben a la lenta retracción de las capas de pigmento, movimiento acentuado por los cambios de temperatura o humedad. Una arquitectura románica, por lo tanto ya antigua para la época de Van Eyck, sirve de marco a la escena. Los pámpanos de vid evocan las palabras de Cristo: «Yo soy la verdadera viña». Las estrellas de las baldosas a la Virgen, llamada a menudo estrella de los mares o estrella matutina. En los capiteles aparecen Adán y Eva expulsados del paraíso.
el sacrificio de Abel, Caín matando a Abel y escenas de la vida de Noé. Vemos el arca con el regreso de la paloma y sobre todo la escena en que Noé, inventor de la viña, se emborracha. Sus hijos se burlan de él porque está desnudo, solo Sem le tapa. Las vidrieras blancas repiten el círculo, símbolo de eternidad. El triple arco podría ser una alusión a la Santísima Trinidad. Las urracas, que se representan a menudo en los patíbulos, anuncian la crucifixión de Cristo. Una columna aplasta a unos conejos, animales prolíficos, símbolos del amor carnal. Unos pavos reales, cuya carne se consideraba incorruptible, recuerdan la promesa de inmortalidad celestial. El jardincillo es el jardín cerrado del Cantar de los Cantares, una alusión a la virginidad de María. En él encontramos margaritas, la inocencia de Jesús, la humildad de María. Peonías. Según San Ambrosio, las rosas del paraíso no tenían espinas. La Virgen también es llamada rosa sin espinas. Gabanzas. El rosario, gran corona de rosas con la que se ceñía la Virgen. Lirios. La futura realeza de Cristo. Por último, azucenas. La pureza de la Virgen y de Cristo. Algunas de estas imágenes, tomadas de las letanías de la Virgen, están escritas en los bordados del manto. Las sucesivas limpiezas del cuadro han borrado en parte las letras de oro. Todavía se pueden leer algunas. Exaltata sum in Líbano, un fragmento del Eclesiastés donde se dice: como el cedro me he elevado sobre el Líbano. En la página del libro de las horas, la letra D, tal vez el principio de los maitines, que empiezan con Domine labia mea aperies, Señor, ábreme los labios. En la Biblia, el ángel es un mensajero de Dios con apariencia humana. Este lleva el ropaje azul de los querubines. Sus alas oceladas repiten los colores del arco iris, símbolo de la alianza entre Dios y los hombres. La corona, una especie de aureola, estaba reservada a las vírgenes santas. La perla está asociada a la Virgen. Las perlas y las piedras preciosas aparecen también en el bordado del manto y en la cruz de oro de Cristo, signo de su soberanía sobre el mundo. Cristo bendice a Roland y al mundo que le rodea. Su mano se sitúa a la altura del puente, en señal de que la bendición, salvando todos los obstáculos, es universal. Entre Roland y María, una hilada vacía de baldosas corta el mundo en dos partes. El lado de María está dedicado a las iglesias, con las que se suele comparar a María. El lado de Roland está dedicado más bien a los edificios civiles. El conjunto forma la ciudad de Dios, imaginada por San Agustín, la Jerusalén celeste, atravesada por el río de la vida. La isla redonda del centro es un recuerdo del paraíso y también una evocación de la Torre de David. La luna, las montañas, el vuelo de los pájaros también hacen referencia a las imágenes de los textos sagrados. El mundo pintado por Van Eyck es un mundo lleno por completo de símbolos. Roland estaba rezando, ha levantado la mirada. Es testigo de la coronación de la Virgen. Pero en este cuadro también se pueden descubrir otros indicios. Roland lleva puesta una sotana de brocado pardo con tisú de oro y orla de bisón, y un cinturón negro con hebilla de oro, obsequio de Felipe el Bueno. Encima de él, Noé, el inventor de la viña. A la altura de su cara, las viñas en bancales, alusiones a la fortuna de Roland, fundador de los hospicios de Mons con ricos viñedos. 1419, en plena Guerra de los 100 años. Se entablan negociaciones entre Francia, Borgoña e Inglaterra. Se organiza un encuentro entre el rey de Francia y el duque de Borgoña en Montereau, en el puente del Lyon, un puente fortificado con una torre que a su vez está unida a la otra orilla por un pontón provisional. En el momento en que avanza hacia el Delfín, Juan sin Miedo es asesinado de un hachazo. La ruptura entre Francia y Borgoña es profunda. Es la época de Juana de Arco, la guerra continúa. Roland, que era abogado de Juan sin Miedo, pasa a ser canciller del hijo de este, Felipe el Bueno. 1435. 16 años después del suceso de Montereau, Roland consigue que las tres partes se vuelvan a reunir. Es el Tratado de Arras. Carlos VII hace concesiones territoriales a Borgoña por el asesinato de Juan sin Miedo. El rey de Francia también se compromete a encargar misas de requiem diarias en la iglesia de Nuestra Señora de Montereau, a fundar un monasterio en las proximidades y a erigir una cruz de oro en el lugar del crimen.
Van Eyck ha situado en su paisaje el monasterio, el pontón, la torre, el puente y la cruz. Los peatones y caballeros que cruzan el puente tal vez se dirijan a la misa de Requiem en la iglesia de Nuestra Señora. Se ha sugerido que los dos centinelas podrían ser Carlos VII y Felipe el Bueno, por fin reconciliados, a menos que sean el autorretrato del pintor acompañado de su hermano Ibert, muerto 10 años antes. Rollin, uno de los principales responsables del Tratado de Paz, es por lo tanto una figura en la cima de su gloria política. Con un rasgo de humor, el pintor coloca a su altura los pavos reales, símbolos del orgullo. En el siglo XV, el cuadro se hace autónomo. Ya no es tan solo un adorno religioso, sino una ventana abierta al mundo. El problema del pintor es arrastrar la mirada del espectador a través de una ilusión de realidad. En este caso, la solución es elegante, ya que con la galería colocada en lo alto, Van Eyck domina un paisaje profundo. La disminución de las baldosas permite sugerir el alejamiento. Desde esta época, el embaldosado y la arquitectura son los principales soportes de la perspectiva. Los esposos Arnolfini tienen un sistema de 3 puntos de fuga. La Virgen del canónigo Van der Pijl posee un sistema doble. En La Virgen del canciller Rollin, las líneas del embaldosado convergen hacia un punto central, la isla del río. Las líneas de los capiteles convergen hacia unos puntos situados un poco más arriba, de modo que los puntos de fuga están muy próximos. Pero su desviación puede deberse quizás al juego de las piezas de la tabla. Es posible que al principio los puntos fueran uno solo o estuvieran alineados en la misma vertical. Con Arnolfini o Van der Pijl, el pintor tanteaba de forma empírica en busca de un sistema de perspectiva. Con Rollin, la perspectiva central, con punto de fuga único, está casi lograda. Otra forma de sugerir la profundidad: el progresivo debilitamiento de los colores. En efecto, en la naturaleza, la saturación de los colores desaparece con su lejanía. Por último, las columnas acentúan el relieve del paisaje al encerrarlo. La composición se basa en unos sólidos principios de simetría y de contraste. Simetría entre la izquierda y la derecha. Contraste entre lo superior abierto y lo inferior cerrado. Entre el espacio exterior público y el espacio interior privado. Rollin y Jesús están a medias en los dos espacios. Contraste entre la luz interior y la luz exterior. Contrastes y simetrías entre colores complementarios. El rojo del manto de la Virgen se contrapone al azul del ropaje del ángel. Asimismo, el azul verdoso del reclinatorio de Rollin está ribeteado con un galón rojo y tiene encima un cojín rojo oscuro. En el centro de la composición, una repetición de estos contrastes con los colores de los dos centinelas. Los pardos de la sala y del vestido de Rollin son mezclas de estos colores básicos. En el exterior, otro sistema de complementarios: tejados de telas rojas, follaje verde. El color verde solo aparece en el paisaje. Mientras que este paisaje es de una notable continuidad, en el interior reina lo discontinuo. La oposición de las formas, las texturas y los colores es muy pronunciada. Las tensiones más fuertes se producen en el primer plano, donde se desarrolla la escena principal. Pese a la profusión de detalles, Van Eyck logra mantener la armonía de su cuadro gracias a la organización estricta de los colores. Sus gamas abarcan todo el espectro de los colores. El modelo del ala del ángel resume los colores de la composición, como si el pintor hubiera querido enseñar la riqueza de su paleta en el borde de su cuadro. Van Eyck es uno de los primeros pintores que mostraron a su cliente tal como era, sin adulación. Inventa el retrato a la vez que el paisaje. Su forma de observar el menor detalle
y relacionar cada objeto con el resto del universo denota una nueva visión del mundo, realista y alegórica a la vez. Se ha llegado a decir que al pasar del Cordero Místico a la Virgen del Canciller Rollin, Van Eyck pasaba de la Edad Media al Renacimiento. Si los símbolos resultan hoy difíciles de descifrar, las investigaciones pictóricas de Van Eyck son de la mayor actualidad. Todas las cuestiones formales que el pintor se plantea aparecerán después de él en la historia de la pintura. Detalle y conjunto, sombra y luz, orden y desorden, forma y color, interior y exterior, escritura e imagen, mito e historia.